En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes una reflexión del Evangelio del lunes 9 de marzo de 2026, lunes tercero del tiempo de Cuaresma. En este Evangelio, Jesús trae a colación dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno donde el profeta Elías había visitado a una viuda que se había quedado sin nada para comer, y Elías obra el milagro de que su tinaja de aceite y su, recipiente de harina no se terminara nunca, le obra ese milagro. Esta mujer era de Sidón, ¿no? Lo que era Fenicia, y también nos recuerda de un general sirio llamado Naamán, que tenía lepra, y el profeta Eliseo le recomienda lavarse en el Jordán 7 veces y se queda curado de la lepra. Más allá de que estos milagros eran signos que tenían un significado que se cumple en Jesucristo, por ejemplo, el hecho de que Naamán se lavara en el Jordán es símbolo, más bien es signo del bautismo que trajo Jesús, ese bautismo que nos borra los pecados, que nos borra la lepra espiritual. Pero bueno, más allá de eso, Jesús recuerda estos dos pasajes para provocar a su audiencia, porque su audiencia eran del pueblo judío, ese pueblo que se creía elegido por Dios, y lo era. El pueblo judío, el pueblo de Israel, era un pueblo elegido por Dios para que ahí naciera su Mesías. Es decir, el propósito por el cual Dios eligió a los israelitas, a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, etc., es para que el Hijo de Dios viniera al mundo a obrar la salvación, de la cual podrían beneficiarse todos los seres humanos de la tierra, presentes, pasados y futuros. Ese es el propósito de la elección del pueblo de Israel, que ahí nacería el Mesías, el elegido de Dios, que traería la salvación al mundo. De manera que ese Mesías funda una comunidad de creyentes en él, que es la Iglesia, y ese es el nuevo pueblo de Dios. La Iglesia, que ya está formada por personas que no necesariamente son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ya pueden venir de cualquier procedencia, de cualquier cultura, de cualquier idioma. La salvación que trae Jesús es para toda la humanidad. Y también hay que decir, hay un dogma en la Iglesia, una verdad de fe revelada, que es el famoso extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Y bueno, esto genera cierta polémica, pero es que hay que entenderlo. La Iglesia, recordemos que es la comunidad de creyentes en Jesús que se unen a Él a través del bautismo. Y esa comunidad de creyentes en Jesús forman un cuerpo con Jesús. Y si Jesús trajo la salvación al mundo, entonces su cuerpo, la Iglesia, tiene algo que ver con esa salvación, ¿no? Entonces la Iglesia es necesaria para la salvación del mundo, para la salvación de todos. Cabe aquí la pregunta: ¿es absolutamente necesario pertenecer a través del bautismo a la Iglesia visible, es decir, a esta comunidad de creyentes que nos podemos reconocer todos? La respuesta es
Sí y no. Bueno, vamos a matizar. No en el sentido de que una persona que no pudo haber conocido la iglesia porque nadie la evangelizó, pues no está predeterminada a condenarse solo por eso. No es culpable de eso. No es culpable de que las circunstancias geográficas o humanas pues hayan imposibilitado que hubiera un misionero que le llevara el evangelio, ¿no? Entonces no es culpable de eso. Ahora bien, si esa persona sigue los dictados de su corazón, porque en el corazón del hombre está inscrita la ley natural, sigue los dictados de su conciencia y obra el bien, obviamente siempre dejándose guiar por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, aunque no conozca a Cristo, puede alcanzar la salvación. Y Jesucristo, de manera misteriosa, sin pasar por el signo visible del bautismo, le otorga la misma gracia bautismal. ¿Sí? Dios es capaz de hacer eso. El poder salvífico de Dios no se reduce únicamente a los sacramentos en tanto signos visibles de la gracia. Entonces Dios puede conferir la gracia de los sacramentos sin pasar a través de ellos a personas que pues no podrían recibirlos por estas circunstancias que les estoy comentando. Y en ese sentido, las personas que profesan cualquier otra religión pueden salvarse, insisto, con estas condiciones que he comentado, si siguen los dictámenes de su conciencia. Ahora bien, esto no significa que las religiones que no son la cristiana sean o tengan el poder de dar la gracia de Dios. No, más bien se salvan a pesar de sus religiones, ¿sí? Porque muchas veces aquellas religiones tienen preceptos morales que son contrarios a la ley natural. Entonces las personas tienen que superar aquellos preceptos que son contrarios a la ley natural o permiten cosas que son contrarias a la ley natural. Por ejemplo, hay ciertas religiones de Medio Oriente que permite o es válida para ellos la poligamia, y eso es contrario a la ley natural, es contrario a la naturaleza del amor humano. Entonces las personas que realmente siguen el dictado de su corazón, de su conciencia, pues no practican la poligamia, no la practican. ¿Qué pasa con una persona a la que sí le predican el evangelio y lo rechaza? Bueno, hay que decir una cosa. Cuando alguien predica el evangelio, el Espíritu Santo está actuando en esa persona. Y cuando alguien escucha la predicación del evangelio, el Espíritu Santo está actuando en el corazón de esa persona para que acepte voluntariamente ese mensaje. Si esa persona se cierra a recibir el mensaje del evangelio de manera irrevocable o de manera definitiva, pues sí pone en alto riesgo su salvación, porque el Espíritu Santo estaba obrando para que lo aceptara, para que lo recibiera. Entonces, en esos casos, pues ahí es mucho más entendible o visible que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya fueron creyentes, que recibieron el bautismo, que fueron practicantes, pero que libre y conscientemente rechazan la fe? Bueno, pues esas personas están poniéndose fuera de la iglesia por sí mismas, están poniendo en grave riesgo su propia salvación. Ya después Dios obrará y a lo mejor les dará esas gracias que necesitan para arrepentirse, para solicitar los sacramentos, por ejemplo el de la penitencia, el de la reconciliación, etc. Pero ¿qué pasa? Que no ocurre eso. Pues podría Dios darle alguna gracia para que hiciera un acto de contrición perfecta antes de morir. Podría esta persona recibir esa gracia y hacer ese acto de contrición, bueno, alcanza a salvarse. Pero si rechaza definitivamente las gracias que Dios le da para arrepentirse, para volver al rebaño, entonces se está poniendo fuera de la iglesia, y fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, pues sintámonos agradecidos por pertenecer a la iglesia de Cristo, por tener en ella, en la iglesia católica, los medios, la plenitud de los medios de salvación. Decía un maestro por ahí, ya el que no se salva es porque de plano es muy menso, es muy menso, porque en la iglesia pues están todos los medios para salvarnos, ¿no? Están los sacramentos, los sacramentales, está la predicación, en fin, hay un montón de medios que nos ayudan a ir creciendo poco a poco en nuestra fe. Pues que así sea, y que este tiempo de Cuaresma nos ayude en ese caminar de conversión cotidiano.
Gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga abundantemente. Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.